Entonces, en la clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? ¿O qué fue lo que comenzamos a ver, mejor dicho? Momento angular. Momentum angular. Y nosotros, para hablar del momentum angular, comenzamos primero hablando del momentum angular que podía definirse de la misma forma como se definía en mecánica clásica, ¿cierto? Nosotros sabemos que en mecánica clásica, el momentum angular de una partícula al menos es R cruz P. Y en mecánica cuántica, nosotros definimos un operador de momentum angular como un operador de posición en producto cruz con un operador de momentum. Y nosotros vimos que en particular para esta definición, cada uno de los LJ resultaba ser un observable. O sea, no era necesario simetrizar ni nada porque ya la característica de hermeticidad venía solita. Ahora, ¿qué más vimos del momento angular? Vimos unas relaciones de conmutación, ¿te acuerdas? Sí. Vimos que en general LJ con LK es igual a I H barra epsilon JKL L sub L. Entonces, si tenemos, por ejemplo, XY daba con Z, ZX da el I, ZX da el I, y así. En el fondo cumplen una especie como de patrón cíclico. ¿Ya? Ahora, nosotros en general decíamos que al final de cuentas, nosotros comenzábamos escribiendo o definiendo este operador de momentum angular, definiéndolo así como se definía en mecánica clásica, pero que al final esta relación de conmutación que cumplían las componentes del momentum angular motivaba a generalizar la definición de momentum angular. Y de ahí se dijo que en realidad cualquier operador o cualquier terna de operadores, JX, JI y JZ, que cumplen con esta regla de conmutación, aquí voy a cambiar los índices, cualquier trío de operadores que cumple con esta regla de conmutación será, llamado un operador de momentum angular. Entonces, con esto decimos que la definición de momentum angular en mecánica cuántica pasa a ser un poquito más general, porque ahora es como que hay bastantes cosas que podrían ser operadores de momentum angular, incluso matrices que uno no pensaría que tienen forma de momentum angular. Pero sí, con esto la definición de momentum angular queda más abierta. Y también definimos que de acuerdo a los tipos de momentum angular, íbamos a tener dos clases, que era el momentum angular
orbital y el momentum angular de spin. ¿Y cuál era la diferencia entre ambas? El orbital tenía un equivalente clásico y el spin no. Exactamente. El orbital tiene un análogo clásico, mientras que el spin no tiene análogo clásico. Esa es la principal diferencia entre el spin y el momentum angular eh, orbital. Entonces, si uno quiere como también hacer un poco más de analogías, podemos pensar que el orbital es el famoso R cruz P, mientras que el spin no hay cómo definirlo clásicamente. Ahora, en cuanto a nomenclatura, es usual que al orbital se le designe con la letra L, y es usual que al spin se le denote con la letra S. Y la J se utiliza para cualquier tipo de momento angular, cuando no se sabe si puede ser orbital, spin, o cuando uno quiere describir momentos angulares en general, o incluso puede ser para una combinación de ambos, ¿ya? Porque uno también puede combinar tipos de momento angular. Si tú sumas el momento angular orbital con el de spin, ahí tienes un momento angular que no es de ninguno de los dos tipos, en realidad. Y hasta ahí nosotros alcanzamos a ver la clase anterior. Entonces hoy le vamos a continuar hablando un poco sobre momentum angular, con la idea ya de encontrar el espectro del operador de momentum angular. Entonces, primero, recordemos cómo uno podría calcular una especie como de, entre comillas, intensidad de momentum angular. En electromagnetismo, en electrodinámica, ¿cómo ustedes calculaban la intensidad del campo eléctrico, por ejemplo? Eh, Campo eléctrico, bueno, eran unas constantes. Uh-huh. Y eran unas constantes, no recuerdo bien cuál era, pero era el campo eléctrico cruza el campo eléctrico, o el módulo al cuadrado del campo eléctrico. Módulo al cuadrado del campo eléctrico, es campo eléctrico punto campo eléctrico. No puede ser cruz Claro, porque cruz sí, da sí, cero. sí, sí. Y- Dicho ese paso, hablando de cruz, más rato vamos a ver algo curioso que pasa aquí con el momento angular. Eh, entonces, efectivamente, la intensidad tenía que ver algo con el módulo cuadrado, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de algo parecido. Para nosotros aquí hablar un poco de intensidad, vamos a hablar de el módulo. El tema es que si uno habla del módulo de J, uno tendría que decir la raíz de jx cuadrado más ji cuadrado más jz cuadrado. Ahora, de partida es un tremendo cacho el tener que estar trabajando con raíces de operadores. Entonces, en lugar de esto, vamos a hablar directamente del operador j cuadrado, momentum angular cuadrado. Y en ese sentido se parece más a la intensidad, como uno definía en electromagnetismo, o la potencia es proporcional al módulo del campo eléctrico también. Entonces, esta intensidad vendría siendo jx cuadrado más ji cuadrado más jz cuadrado. Ahora, veamos qué características tiene este j cuadrado.
Primero, veamos qué pasa si nosotros calculásemos el conmutador entre j cuadrado y alguna de esas componentes. Supongamos la jx. Nos vamos a dar cuenta que esto nos da jx cuadrado con jx más ji cuadrado con jx más jz cuadrado con jx. El primer conmutador es sencillo porque todo operador conmuta consigo mismo y con funciones del mismo. Así que esto es 0, un operador nulo. Tenemos que calcular los otros conmutadores solamente. Por la propiedad, entre comillas, derivativa de los conmutadores, el primer conmutador se puede escribir como ji, factor de ji, jx, más ji, jx por ji. El segundo conmutador sigue el mismo patrón. Vamos viendo cuánto vale esto. De partida, ¿cuánto vale el conmutador de ji con jx? Va a ser IH barra Uh-huh. J, JZ. JZ. El tema aquí es con el orden. Recuerden que el orden es cíclico, X, Y, Z. Si uno de esos cambia, hay que agregar un signo menos debido al Levi-Civita que aparece aquí. ¿Ya? Entonces, en este caso, al no ser XY, al ser IX, aquí esto va a tener un signo menos antes. ¿Ya? Es la única salvedad. Y acá tenemos el mismo conmutador. Vamos con la segunda línea. ¿Cuánto da el conmutador de JZ con JX? Ese es IH barra JI. JI. Y esta vez el orden sí es el que como el usual. X, Z, X, Y. Así que este va con un signo más. Y el siguiente término tiene el mismo conmutador. Si ordenamos un poco este asunto, vamos a tener menos IH barra JI, JZ, menos IH barra JZ, JI, más IH barra JZ, JI, más IH barra JI, JZ. Así que todo este cálculo para que nos dé igual al operador nulo. Esta componente se cancela con esta y las otras dos restantes también. Entonces con esto vemos que j cuadrado conmuta con jx. Ahora, yo en lugar de jx podría haber tomado ji o jz. Podría haber tomado cualquiera. Pero mirando la definición de j cuadrado, ¿ustedes esperan que algo cambie? ¿Qué cambiaría, mejor dicho, si es que en lugar de jx hubiese usado ji o jz en este conmutador?
¿qué habría cambiado? O sea, hubiera aparecido la otra J, o sea, Ujú. si acá ocupamos X, no salió aquí en el procedimiento, entonces si hubiéramos ocupado Y, no habría salido Y en el procedimiento. Claro, habría aparecido la Z y la X. Sí. Pero ¿qué esperaremos del resultado final? Que sea cero, o sea, el operador nulo. Claro, y del JZ también. Entonces, si uno repite el cálculo, vamos a ver que en general, o no en general, sino que siempre, el J cuadrado va a conmutar con JX, con JY y con JZ. Así que podemos resumir muy a grandes rasgos el álgebra del momento angular con los siguientes conmutadores. La relación de conmutación, primero, la que se encarga de definir al momento angular, y el hecho que J cuadrado conmuta con cualquiera de sus componentes. Podemos decir que estos dos conmutadores resumen bastante bien las relaciones de conmutación del momento angular. De ahí uno puede sacar cualquier otra relación de conmutación que uno quiera con los J. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí también? Es, en cuanto a las mediciones, ¿qué podemos concluir? Primero, ¿qué pasaba con las mediciones de observables que conmutaban? Su incertidumbre era cero. ¿Ya? Su incertidumbre conjunta era cero, o podría ser cero, mejor dicho, pero el tema es que, bueno, por el mismo hecho que conmutan, pueden ser medidos simultáneamente. Entonces recordemos que observables compatibles pueden ser medidos simultáneamente. Y bueno, si no conmutan, no pueden ser medidos simultáneamente. Por eso que posición y momentum no pueden ser medidos simultáneamente, y medir en uno con alta precisión incrementa la incerteza en el otro. En el caso del momento angular vemos de que al menos aquí el J cuadrado puede ser medido simultáneamente con cualquiera de sus componentes. Sin embargo, entre dos componentes no conmutan. Así que entre las componentes no son compatibles, pero el J cuadrado sí es compatible con cualquiera. Ahora, matemáticamente, aprovechando que veo que Javiera llegó, ¿qué cosas uno puede hacer cuando cuando dos observables conmutan en cuanto a base propia? Como
conmutan. ¿Qué pasa con la base propia? Según el... Ya, bueno, no importa, aquí podemos recordar. Recuerden que cuando dos observables conmutan, es posible definir una eigenbase común para ambos. Es posible definir o construir una eigenbase común. Entonces, si nosotros miramos nuevamente aquí estas dos reglas de conmutación, entonces podemos decir, mire, ¿sabe? Usted podría construirse un conjunto completo de observables compatibles, podría ser, si usted toma el j cuadrado y alguno de los jk. No pueden ser los tres porque los tres entre ellos no son compatibles. Pero sí podría tomar uno, y uno de esos, al ser compatible con el j cuadrado, usar entonces ambos para usted definir una eigenbase común. Y con esa eigenbase común definir una base para expandir su espacio de Hilbert, para definir números cuánticos, etc. Entonces, podemos usar j cuadrado y alguno de los j sub k para crear una eigenbase. Matemáticamente hablando, y físicamente también, da lo mismo cuál usemos, si el X, el Y o el Z. Por motivos históricos, se suele usar el JZ. ¿Ya? Cuando más adelante veamos un poco más de detalles sobre el momento angular orbital, va a quedar más claro el por qué es que históricamente se utiliza el JZ. ¿Ya? Pero se podría usar cualquiera. ¿Ya? Pero, como les digo, históricamente, o tradicionalmente, se utilizan j cuadrado y jz. Entonces, ahora que tenemos estos dos, tratemos de encontrar el espectro de jz y de j cuadrado. Entonces vamos a nosotros definir esta eigenbase común. Vamos a empezar definiendo alguna notación inicial. Más adelante la podemos cambiar, pero por el momento empecemos definiendo una notación inicial. Vamos a definir como unos vectores propios con dos números cuánticos, vamos a llamarle lambda y m, a los valores propios, a los vectores propios asociados a j cuadrado y a jz. Entonces, si son vectores propios, tienen que los resultados de estos ser proporcionales a los mismos. Entonces uno podría decir, bueno, aquí voy a colocar lambda y m, para que esté de acuerdo. Ahora, por conveniencia, es bueno colocar aquí un h barra y aquí un h barra cuadrado. ¿Alguien podría intuir el por qué? ¿O qué se gana con eso?
quizás simplifique los cálculos más adelante, que no sé cómo no agarremos con tantas constantes. Sí, efectivamente, esa es una, de que uno se ahorra un poco de tinta, porque al final de cuentas hay unas constantes ahí que se van a cancelar y no hay que estarlas arrastrando durante todo el cálculo. Esa es una. La otra tiene que ver con el tipo de dimensión, me refiero de análisis dimensional, de los valores propios. ¿Qué unidades de medida tiene el H barra? Joules partido en segundo. Joules partido por segundo. O joules por segundo, no me acuerdo, sorry, no me acuerdo ahora si era joules partido segundo, joules por segundo, pero ya sea una o la otra, Joules por segundo. ¿sí? Joules por segundo, Sí. pero cualquiera de esas es una unidad de momento angular. H barra tiene unidades de momento angular. Entonces, si a la izquierda tengo algo que tiene unidades de momento angular y a la derecha yo ya tengo aquí esta constante que tiene unidades de momento angular, ¿con qué unidad de medida me queda el m? ¿Queda con alguna unidad de medida? No, quedaría adimensional. Quedaría dimensional. Y acá tenemos momento angular al cuadrado y aquí este h barra se lleva digamos, la dimensión de momento angular al cuadrado. Entonces lambda también queda adimensional. Entonces, ahí hay como dos ventajas en una. La primera que se mencionaba, que era que unas constantes no aparecen en el cálculo. Efectivamente, esas son las ventajas que uno ve más adelante en el cálculo y uno dice, qué bueno que se introdujeron al principio. Pero la segunda que uno ya puede ver desde el comienzo es que ya estas constantes lambda y m pasan a ser simples números reales, no pasan a arrastrar unidades de medida. Y eso es bueno. Entonces aquí con esto hemos comenzado definiendo o, o definiendo en forma muy inicial cómo vamos a llamarle nosotros a nuestra eigenbase común de j cuadrado y jz. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el espectro? El espectro me refiero a determinar específicamente quiénes son estos vectores propios y cuánto valen lambda y m. Primero, aquí conviene recordar un par de cosas. En el oscilador armónico simple, para determinar el espectro, del operador hamiltoniano, ¿qué hicimos? ¿Qué cosas fabricamos? Unos operadores nuevos. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Que era A y A. A y A dada, ¿cierto? Donde A era m omega sobre 2 h barra por x más el operador posición, me refiero, más i veces sobre m omega por el operador momentum. Y a daga, obviamente, era el adjunto hermítico de este, que al final era lo mismo, pero con un menos al medio. Entonces esto nos dice, ¿será que podemos aplicar esta misma técnica para el oscilador, para el momentum angular? En el fondo, definir unos operadores de escalera en el momentum angular y a ver si con eso nos va bien. Podría ser. Ahora recordemos también otro tema. ¿Ustedes recuerdan polarización de la luz? ¿Qué era la polarización de la luz? O del campo electromagnético.
Era como el sentido donde estaba orientado el campo eléctrico. Claro, era, en palabras un poco más técnicas, el sentido de oscilación del campo eléctrico. ¿Qué tipo de polarizaciones existían? Voy a empezar aquí con una pista fácil. La primera es la lineal. ¿Qué pasaba con la fase entre las componentes del campo eléctrico en polarización lineal? ¿Recuerdan o más o menos? Perdón, profe, me parece que me caí. No escuché la última parte. Ya, ¿cómo eran las componentes del campo eléctrico o la fase entre ellas en polarización lineal? Si no recuerdan, no importa, aquí podemos recordar, ¿vale? Sí. En el caso de la polarización lineal, les recuerdo, si este es un sistema de coordenadas en el cual aquí está la componente X del campo eléctrico y la componente Y está en el eje vertical, la polarización lineal era tal que la componente X era igual a alguna constante por la polarización vertical. Pero en particular, esto ocurría bien si es que, por ejemplo, la polarización era en este sentido. Pero ¿qué pasaba si en cambio nosotros teníamos que el campo en X era proporcional al negativo del campo en la vertical? ¿Qué pasaba con la polarización? ¿Se les ocurre? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No, profe, no recuerdo. Bueno, si no recuerdan, no importa, se lo recordamos aquí. Cuando hay un menos acá, la polarización cambia de dirección. ¿Ya? Entonces oscila a lo largo de los cuadrantes 1 y 3 cuando la fase entre las componentes del campo eléctrico es 0, y oscila entre los cuadrantes 2 y 4 cuando la fase del campo eléctrico es pi. Esas son las dos posibles opciones de polarización lineal, ¿ya? Ustedes pueden pensarlo como en cómo sería la figura de Lissajous cuando ustedes tienen dos osciladores armónicos acoplados, en este caso en fase 0 o en fase pi, ¿ya? En el fondo es la misma idea. Ahora vamos con la polarización circular. La polarización circular, no sé si alcanzaron alguna vez ustedes a ver la polarización circular. No, profe, la verdad, no me suena. No la suena. Javiera, ¿te suena a ti? No mucho, pero creo que eran como dos gráficos de sinusoidales como cruzados. Sí, efectivamente. Hay como una sinusoidal cruzada, efectivamente. Pero ahí además lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso circular, es que la forma en la que oscila el campo eléctrico es
voy a intentar que se entienda, es así, es como un círculo. En lugar de estar oscilando así como si fuese una cuerda que ustedes levantan para arriba y para abajo, pero que ustedes están mirando con la cabeza doblada, como es en estos casos de acá, en el caso circular es como que ustedes están fabricando una helicoidal con una cuerda. Así es como oscila el campo eléctrico en polarización circular. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que es más o menos algo así. ¿En qué sentido oscila? Dependiendo del tipo, puede ser circular izquierda o circular derecha. Cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que ocurre con las amplitudes? Ocurre aquí que la amplitud de EX y de EY coinciden. Pero la fase, en cambio, para que esto ocurra, tiene que ser una fase de pi, ya sea para uno u otro lado. Si es una, la rotación es para un sentido, si es la otra, es para el otro sentido. ¿Cuál sentido se ocupa en cada caso? Ahí es un poco de convención. Ahí algunos autores usan una convención, otros usan otra, ¿ya? Pero eso en definitiva es la polarización circular, ¿ya? Entonces, campo eléctrico en X y en Y tienen los mismos módulos, pero tienen un desfase de pi. Si ustedes toman una partícula y la hacen oscilar en X y en Y, en movimiento armónico simple, un movimiento armónico simple en X y en Y, pero el desfase entre estos dos movimientos es pi medios, les va a dar que el movimiento de la partícula es una circunferencia. La trayectoria va a ser una circunferencia. Es lo mismo acá. Y la otra polarización que existe, que esta en realidad es la más general de todas, es la elíptica. Como su nombre lo dice, su figura en el plano de campos vendría siendo una elipse. Aquí voy a intentar hacer el dibujo que no me quede tan feo. A ver, ¿podré rotar esto? Girar. Bueno, no me permite girar en direcciones arbitrarias esto, lo siento. Pero en definitiva es algo como esto. Y en ese caso es cuando ustedes tienen cualquier cosa aquí. No necesariamente tienen la misma amplitud, la fase relativa entre ellas es cualquier cosa. Este es el caso más general, ¿ya? Pero los casos más típicos, los que más se estudian son estos tres: lineal y circular. Lineal, ¿por qué digo tres? Porque en el fondo uno puede tener lineal horizontal y vertical, o más, menos diagonal, y puede tener circular. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas además de por qué le estoy diciendo todo esto, me refiero? Ah, entonces no. Ok. ¿Por qué ahora sí les la pregunta, lo que les aclaro la duda? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto en la procesión de la luz? Pueden darse cuenta que justo la que tiene que ver con una rotación tiene ese más menos i aquí. Es una fase relativa de pi medios entre las componentes x y las componentes y. Y eso sirve bastante bien para describir un campo electromagnético rotante, ¿ya? Con polarización rotante. Ahora, si nosotros consideramos esto, más el hecho de que para el oscilador armónico simple nosotros hayamos creado también operadores que tenían, fíjense, esta misma construcción, entonces uno dice, ah, bueno, tiene sentido entonces que para el momentum angular definamos cosas entonces parecidas, algo que también que tenga algo de uno más i veces el otro,
y además en lo que sabemos de la polarización dice, ¿sabe qué? Incluir la fase de más menos pi medios parece ser una buena opción para describir cosas que tengan que ver con rotaciones. Entonces, en base a eso, con base en eso, nosotros aquí vamos a definir los siguientes operadores. Un operador que vamos a llamar J más menos, que van a ser iguales a Jx más menos y veces Ji. Entonces, toda esta cháchara que les di de la polarización, uno, para recordar, en el fondo, algo de la naturaleza de la luz, y dos, para que no parezca tan sacado de debajo de la manga estas definiciones de J más menos. Ya saben que en el fondo están inspiradas, uno, en las técnicas usadas para cuantizar el oscilador armónico simple, y dos, en la polarización circular. Entonces definimos estos J más menos. ¿Y estos nos van a servir para qué? Primero calculemos cuántos son algunos conmutadores. JZ con J más menos. Si ustedes aquí aplican apenas álgebra, va a ser JZ con JX más o menos Y veces JZ con JY. Pero nosotros ya sabemos cuánto valen estos conmutadores. ¿Cuánto vale el primero? Y H barra JI. Bien. Y el segundo. Debe ser menos IH barra JX. Correcto. Si ordenamos bien este asunto, el menos con el IH, el I cuadrado me va a dar un menos que me va a cancelar el menos que está aquí. Si yo factorizo por H barra, voy a tener más menos JX más I veces JI. Factoricé simplemente por H barra. Y ahora si uno saca el más menos, vamos a tener JX más o menos I veces JI. Y hagan la comparación. Es lo que está entre paréntesis lo mismo que nosotros definimos acá arriba. Así que en definitiva, el JZ con el J más menos, al colocarlo dentro del conmutador, da más o menos H barra J más menos. Ese es el primer conmutador. Otro conmutador importante, el de J más con J menos. Les voy a contar el resultado de esto. El resultado de esto es 2H barra por JZ. Otro conmutador importante. Este, ustedes ya lo pueden deducir sin calcular. ¿Cuánto vale esto? El operador nulo. El operador nulo, o cero, si uno quiere ser un poco informal. Y otro par de propiedades importantes. La primera es que J más menos daga es igual al otro. En ese sentido, los J más menos no son observables, ¿ya? Si yo dago uno, obtengo el otro. Y otra propiedad que es importante que nos va a servir es la siguiente. Que si yo hago el producto de J más menos con J
menos más, vamos a obtener j cuadrado menos jz cuadrado más o menos h barra jz. Entonces tenemos estos conmutadores acá, estas propiedades, ¿ya? La primera jz con j más menos da esto, es proporcional a j más menos. Tenemos el conmutador entre los ambos más menos, obviamente conmuta con j cuadrado, y tenemos estas propiedades adicionales. Ahora, pregunta del millón. La pregunta del millón es si acaso funcionan estos j más menos como operadores de escalera. En el fondo es ver si acaso va a resultar o no lo que nosotros habíamos hecho con el oscilador armónico simple. Definiendo A y adaga, resultaron los operadores de escalera que nos permitieron cuantizar fácilmente el oscilador armónico simple. ¿Funcionarán estos J más menos de la misma forma? Eso es lo que vamos a ver. Y aquí es donde vamos a usar el primer conmutador, el de JZ con J más menos. Resulta que como JZ con J más menos es igual a más menos H barra JZ, J más menos, perdón. Entonces esto es lo mismo que decir JZ, J más menos J más menos por JZ igual a más menos H barra J más menos. Entonces hagamos actuar todo esto sobre alguno de los vectores propios de J y JZ. JZ, J más menos J más menos JZ por el vector propio va a ser igual a más menos H barra J más menos por E lambda M. Ahora hagamos un poquito de memoria. ¿Cómo fue que definimos nosotros estos vectores propios? Estos vectores propios los definimos de modo tal que para J cuadrado sacan un lambda cuadrado, con el H barra cuadrado obviamente, y JZ saca el M, ¿ya? Entonces si nosotros aquí hacemos eso, vamos a tener, primero, JZ por J más menos, eso queda tal cual. Pero aquí vamos a tener un cambio. El JZ, actuando sobre el vector propio, va a ser H barra M por el mismo vector propio. Así que ahora el J más menos queda actuando directamente sobre el vector propio E lambda M. Entonces va a ser igual a más menos H barra J más menos E lambda M. Y ahora simplemente el término del medio lo voy a enviar para el lado derecho. Y al factorizar ustedes se darán cuenta que vamos a obtener lo siguiente. Si nosotros aquí seleccionamos o hacemos énfasis especial en esto y en esto,
¿Qué me pueden decir respecto del J más menos? ¿Qué termina siendo o qué no termina siendo? Piensen en lo que vimos cuando vimos el oscilador armónico. Piensen que ahora hay una cierta similitud. Aquí tal vez debía haber movido este paréntesis para acá. Quizás ahí se nota un poquito más claro el asunto. Este vector de aquí es el mismo vector de acá. Y este vector, al ser operado con JZ, dio el mismo vector pero con alguna constante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando un vector, al ser actuado con un operador, da el mismo vector pero con una constante? En la ecuación de autovalores. Ecuación de autovalores. O sea que es un vector propio. Entonces vemos que efectivamente J más menos sobre el E lambda M sigue siendo vector propio de JZ. Pero ¿qué pasó con el valor propio? El valor propio ya no es M, ya dejó de ser M, ahora es M más 1 o menos 1. Entonces con esto lo que concluimos es que JZ efectivamente sube o baja una unidad sobre el M. Dije JZ, era J más menos, disculpen. Entonces, J más menos sube o baja el valor de M en más o menos una unidad. Entonces eso es lo que hace el J más menos. Así que podemos decir que en cierto modo, con respecto al M, lo sube o lo baja. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Pero en el oscilador armónico, los operadores igual cambiaban subían una unidad en el estado propio. Claro, sí, subían una unidad en el estado propio. Y aquí efectivamente tendríamos que decir que ahora este E, digamos que este E lambda M, de alguna forma pasaría a ser alguna cosa como E de algo, como a más M más menos 1. Solo que todavía no sabemos qué pasa con el lambda. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos qué pasa con lambda. Nosotros ya vimos que j cuadrado conmuta con el j más menos. O sea, que j cuadrado con j más menos es igual a j más menos por j cuadrado. Y si ahora hacemos que todo esto actúe sobre alguno de los vectores propios de nuestra base, vamos a tener j cuadrado por j más menos sobre e lambda m. E lambda m va a ser igual a j más menos por j cuadrado e lambda m. Y aquí nuevamente hagamos un poco de memoria.
¿cómo era que definimos los lambda m? Con respecto a j cuadrado, saca un lambda y un h barra cuadrado. Entonces el lado izquierdo queda tal cual. Y el lado derecho sale h barra cuadrado por lambda por j más menos por e lambda m. ¿Qué me pueden decir entonces ahora ustedes del j más menos respecto del valor propio lambda? Lo dejó igual. Lo dejó igual. Pueden ver que j más menos por el estado propio sigue siendo un estado propio y con valor propio h barra lambda, h barra cuadrado lambda. Lo dejó igual. Por lo tanto, j más menos no altera el valor de lambda. Así que si nosotros juntamos estas dos conclusiones, lo que ocurre con el m, que lo sube o lo baja una unidad, y lo que ocurre con el lambda, que lo deja tal cual, ahora sí podemos asegurar nosotros de que el j más menos, actuando sobre este vector propio, tendrá que ser proporcional al vector propio que tiene el mismo lambda, pero con el m alterado en una unidad. De esta forma lo que hemos dicho es que el j altera los valores propios de jz, pero no altera los valores propios de j cuadrado. Y que por lo tanto, el j más menos actúa como un operador de escalera, pero a nivel del m, no al nivel del lambda. Al nivel del lambda queda tal cual. Entonces podemos decir que funciona como operador de escalera sobre los valores propios de jz. Los de j cuadrado no los altera. Entonces es un operador de escalera al menos para uno de los autovalores, no para el otro. Antes de continuar, ¿consultas o algo que no se haya entendido? El procedimiento en sí no, pero no, todavía no me queda muy claro para dónde vamos. ¿Por dónde vamos? Ya, ok, no importa. Al principio, esta parte como que al principio suena como un poco oscuro de para dónde se va con todo esto, pero a forma de anticipo, así como con el oscilador armónico simple, nosotros después de todo el cálculo llegamos a una condición para los valores propios de que tenían que ser en cantidades semi-enteras de h barra omega. La idea de aquí es también llegar a alguna condición sobre estos lambda y estos m. Esa es la idea de todo esto. ¿Ya? Entonces la pregunta aquí es ¿cómo? Continuamos.
resulta que debe cumplirse que lambda debe ser mayor o igual que m cuadrado. ¿Y eso por qué? La razón es más o menos intuitiva. Tal vez si yo se lo digo así no parece tanto, pero lo van a entender ahora. Lambda es un valor propio de j cuadrado. M es un valor propio de apenas una componente del momentum angular. O sea, el j cuadrado tiene tres componentes, jx cuadrado, ji cuadrado, jz cuadrado, y el m es apenas el valor propio de una de esas. Entonces, naturalmente, tiene que ser este mayor o igual que m cuadrado. Ustedes pueden después demostrar matemáticamente que eso es así. Entonces debe cumplirse que lambda debe ser mayor o igual que m cuadrado. Y por lo tanto, ha de existir un valor máximo para m. ¿Ya? Un valor máximo que no sabemos cuánto vale. Supongamos o llamémosle J. J minúscula a ese valor máximo. Un valor máximo. O sea, se supone que el m no puede seguir subiendo más allá de eso. En consecuencia, como el m no puede subir más allá de ese j, esto debe dar igual al vector nulo. ¿Por qué? Primero, ¿qué es lo que hace el j más? Era jx más iji. ¿Correcto? Pero, ¿qué hacía sobre los valores propios? Sobre uno de ellos en particular. Subía una unidad en el valor propio en la componente m. Correcto. Subía una unidad en el m, ¿cierto? Pero resulta de que si ya estamos aquí en el máximo posible para m, no podemos subir más allá. Entonces, como no podemos subir más allá, este resultado debe ser cero. En el fondo, este debe ser cero porque, por hipótesis, como j es el máximo, este lambda j más 1 no puede ser creado. Así como cuando uno intentaba aplicar un operador de destrucción sobre el estado de Fock 0, eso tenía que haber vector nulo porque no podíamos bajar de n0, no podíamos bajar a n-1, algo parecido acá.
solamente que no podemos subir más allá de este máximo, de este J que está actuando de máximo. Entonces, veamos qué más podemos hacer a partir de esta ecuación de aquí, del hecho de que no podemos seguir subiendo más allá de J, de ese J que nosotros creamos aquí. J más entonces sobre ese lambda con el máximo igual al vector nulo. Multipliquemos por la izquierda por J menos. Esto sigue siendo igual al operador nulo. Y aquí es donde vamos a usar nuevamente parte del arsenal de ecuaciones que tenemos más arriba. Y ahora tal vez empieza a cobrar un poco más de sentido por qué todas las ecuaciones que les escribí más arriba. Lo que dice aquí esta ecuación cuando uno hacía un producto de los J's, era que si teníamos el más menos con el menos más, obteníamos este tipo de construcciones. ¿Ya? Eso tenemos más menos con menos más. Solamente que aquí tenemos menos y acá tenemos más. Así que aquí nos quedamos con el caso de abajo. Y eso es lo que está actuando ahora sobre el vector propio de E lambda J. Para eso era que teníamos ese arsenal de ecuaciones más arriba. Ahora nosotros sabemos cómo actúa cada uno de estos bichos de ahí. El J cuadrado, ya sabemos que saca un H barra cuadrado con un lambda. El JZ saca un H barra por el M, que en este caso el M vale J. Como es J cuadrado, es aplicado dos veces. Menos H barra por JZ sobre el estado propio. Y ya sabemos que eso es H barra, así que saca un H barra cuadrado al final con todo, por J. Y esto ya nos permite deducir algo, nos permite esto concluir, para que la solución no sea trivial, es que lo que nos permite concluir es que lambda debe ser igual a J por J más 1. Esta es una primera condición. Entonces, esa primera condición ya relaciona cuánto es el valor máximo que puede adoptar M, que es ese J, con respecto al otro valor propio, al lambda, al valor propio del JZ, del J cuadrado. Eso por un lado. Ahora, si ha de existir un valor máximo considerando esta ecuación, ¿qué esperan ustedes? Por simetría. Hay un valor mínimo. Que hay un valor mínimo, ¿cierto? Entonces, análogamente, debe existir también un valor mínimo para M. A ese valor mínimo, llamémosle J'. Entonces, si nosotros tenemos este vector propio con J', nosotros sabemos que de aquí no podemos seguir bajando más allá de este mínimo. Si pudiésemos seguir bajando, no sería un mínimo. Así que esto tiene que ser igual al operador nulo, por el simple hecho de que
el vector propio con el J'-1 no puede ser creado. Y ahora hagamos algo muy parecido a lo que hicimos acá, solamente que en lugar de multiplicar por J-, multipliquemos por J+. Y esto es igual al vector nulo. Ahora, la misma ecuación que nosotros teníamos acá arriba. Perdón, me estoy yendo muy rápido. Ahí sí. Nos va a servir, pero ahora es el otro caso el que vamos a usar. Disculpen, aquí algo no me quiere funcionar dentro de la aplicación. Ahí sí. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo que habíamos hecho antes, pero solamente ahora estamos con el otro caso, con el caso más. Y nuevamente, sabemos cómo actúa cada uno de estos operadores sobre el estado propio E lambda J'. Ya sabemos que el J cuadrado saca un H barra cuadrado por lambda, JZ cuadrado saca un H barra cuadrado por J' cuadrado, y esto al final junto con ese H barra que ya está ahí, queda H barra cuadrado por J'. Y eso es igual a E lambda J'. Y de aquí vemos que la solución que aparece aquí es, que para que no aparezca, no sea una solución trivial, es que lambda debe también ser igual a J', factor de J' menos 1. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Tenemos dos ecuaciones, una para el valor máximo, otra para el valor mínimo. Pero ambas usan el mismo lambda. Y por lo tanto aquí podríamos nosotros igualar ambas expresiones. Y esto va a implicar que J factor de J+1 debe ser igual a J', valor de J' menos 1. O sea, que el valor máximo de M multiplicado al sucesor del valor máximo debe ser igual al valor mínimo de M multiplicado por el antecesor de ese valor mínimo. Resulta que si ustedes aquí resuelven cuánto vale J', por ejemplo, aparecen dos soluciones. La primera solución es que J' sea igual a J', perdón, J' sea igual a J, perdón, más 1. Y la otra solución es que J' sea igual a menos J. Recuerden que J' es el mínimo, J sin prima es el máximo. La primera solución tiene problemas. ¿Por qué? Porque si J' es el mínimo y J sin primar es el máximo,
como que está al revés. Sí, efectivamente está como al revés. De partida también, si es que uno quiere expresarlo en términos más formales, uno dice, oye, esto de aquí me está diciendo de que podría haber algún J más arriba que el máximo. Porque por algo me dice que el mínimo es igual al máximo más uno, o sea, habría uno mayor que el máximo. Y esto no puede ser. ¿Ya? Uno también puede aludir al tema que suena poco lógico, eso de que el mínimo sea incluso mayor que el máximo. Eso suena raro, ¿cierto? Como bien decía Gabriel, está como al revés. Pero en cambio, esta solución sí parece bien. En el fondo es, ¿sabe qué? El mínimo definitivamente es el negativo del máximo. ¿Ya? Así que esta solución parece válida, además es bonita porque dice, oiga, ¿sabe aquí? Parece que hay una simetría, es como que habrían tantos valores positivos como negativos para el M. El M estaría desde más J hasta menos J. Y eso es bueno, porque ya con esto sacamos justamente esa misma conclusión, de que ahora sabemos que M puede adoptar valores entre menos J y más J. ¿Se entendió esta parte de acá? Sí, profe. Ahora también dice que sí. Ok. Entonces, todavía no tenemos los valores propios, pero ya por lo menos sabemos algo. Ya sabemos que el M por lo menos adopta valores positivos y negativos y que al menos por arriba está acotado por número y por abajo está acotado por el negativo del mismo número. O sea, hay una simetría ahí en los valores posibles del M, del segundo valor propio. Ya por lo menos ganamos algo de información ahí. Veamos qué más podemos conocer de acá. Nosotros bien dijimos, un poco más arriba, que estos J más menos suben o bajan el M en una unidad. Pero fíjense que como que la letra chica que hay detrás de esto es que este tipo de cosas también son vectores propios de J, de J más Z, de JZ, perdón. Por lo tanto, uno debe ser capaz de saltar entre uno y otro usando el J más. Eso significa, en palabras tal vez un poco más simples, perdón, se me está volviendo loco el mouse aquí, lo siento, que como el J más menos sobre el E sub lambda M es también un vector propio de JZ, entonces esos vectores deben estar en algún lugar entre M igual J y M igual menos J. Ya sabemos que los vectores propios, los valores propios de M están entre menos y más J. Y claro, y estos de acá, como también son vectores propios, entonces también deberían estar
entre los vectores que tienen esos mismos límites, esa misma cota inferior y superior. Ahora, eso también que nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene su E sub lambda j, y si a este bicho usted le aplica j menos, usted debería poder encontrar el siguiente. Y si vuelve a aplicar j menos, debería poder encontrar aquí el siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al lambda, menos j, que es el último de toda la cadena. En otras palabras, entre más j y menos j debe haber una cantidad entera de aplicaciones de j menos. O sea, de alguna forma es posible llegar en una cantidad entera de pasos desde más j a menos j. Pregunta. ¿Cuántos valores hay entre más j y menos j? Con saltos de 1 me refiero. Denme algún valor de j posible. Invénteme algún valor. 3. 3. Ya. Si j vale 3, tendríamos 3, 2, 1, 0, 1, negativo, 2, negativo, 3, negativo. Siete valores. Javiera, dime algún otro número para j. 5. 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Total, 9 valores. Ahora, denme otro número. No necesariamente un número entero, Profe, ¿sí? no son 11. 5, sí, tienes toda la razón. Son 11, muchas gracias. Sí, de repente me dejo llevar. Son 11, muchas gracias, sí. Deme algún otro número. No necesariamente entero. 2.5. 2,5. Ya llamémosle ese, escribámoslo en notación fraccional. 5 medios. Sería 5 medios. El siguiente que es 1,5, que es 3 medios. 1 medio. Menos 1 medio. Menos 3 medios. Menos 5 medios. Se pudo llegar hasta el menos j. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Javier, dame otro número fraccional, pero un poco más complicado. 15 séptimos. Ya 15 séptimos. 15 séptimos.
Si nosotros comenzamos con el 15 séptimos, el siguiente en la cadena sería 15 menos 7 son 8, ¿cierto? 8 séptimos. ¿Estoy bien o no? Sí. ¿O no? Sí, creo que sí. Y si a este le restamos 1, sería un séptimo. Y si a este le restamos 1, tenemos menos 6 séptimos. Y si a este le restamos 1, o sea, de menos 6 menos 7, esto nos da menos 13 séptimos. Y si a este le restamos 1, sería menos 20 séptimos. Y aquí pueden ver que nos encontramos con un problema. ¿Con qué problema nos encontramos? No regresamos al valor negativo de J. No regresamos al valor negativo del J. O sea, aquí, por ejemplo, comenzamos en 3 y terminamos en menos 3. Se cumplió lo que nosotros decíamos de que teníamos que llegar de menos J a más J, o al revés. Con 5 llegamos a menos 5. Con 5 medios llegamos a menos 5 medios. Pero resulta que con un valor diferente no pasó nada aquí. No llegamos al menos 15 séptimos. Entonces aquí no resulta. Entonces lo que sabemos aquí es que no cualquier número para J va a permitir que uno pueda saltar en forma entera, a través de una unidad, entre más J y menos J. Ese es lo primero, y eso ya nos permite intuir, ¿sabe qué? Tal vez funcione bien esto con números enteros y con números semi-enteros. Ahora, tratemos de ver si encontramos algún patrón aquí. Aquí tenemos 7 valores, cuando J igual a 3, ¿cierto? Eso, si ustedes piensan, es 2 por 3 más 1. Eso da 7. Con J igual 5 teníamos 11 valores, que eso es lo mismo que decir 10 más 1, o sea, 2 por 5 más 1. ¿Qué me pueden decir de este caso? 6 valores. Lo mismo sería 2 por 5 medios más 1. 2 por 5 medios más 1. Pueden darse cuenta que en general, y esto es algo que ustedes también pueden demostrar en términos un poco más abstractos, que la cantidad de valores que hay entre más J y menos J son exactamente 2J más 1 valores si ustedes van desde uno hasta el otro saltándose una unidad. 2J más 1. Y la intuición aquí nos dice, esto puede funcionar con J enteros o con J semi-enteros. Si hay 2J más 1 valores, este 2J más 1 debe ser un número entero. Ya sabemos que son 2J más 1 y uno no puede contar en este caso usando fracciones, usando irracionales. Tiene que ser alguna cantidad entera. Voy a llamarle K a ese entero. ¿Ya? Supongamos que 2J más 1 es igual a K, donde K es un entero natural, un entero positivo. Entonces J tendrá que ser igual a K menos 1 medios. Si K es un número par, ¿qué valores adopta J?
impares. No, no, en realidad no, no son impares. O sea, tiene un impar, pero el número completo no es un impar, porque de hecho no es entero siquiera. Pero dijo si K es par. Si K es par. Si K es par, K-1 es impar. Eso, en eso estás bien. Pero un impar dividido por 2, eso no es ni par ni impar porque no es un entero. ¿Ya? Pero sí podrían ser números que son semienteros, que se llaman esos. 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, esos se llaman números semienteros. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el K es impar? ¿Qué pasa con el J entero, con el J completo? Un entero. Pasa a ser un entero. Entonces, lo que tenemos aquí es que J debe ser un entero o semientero positivo. Y ahora ya tenemos información respecto a los m's. Si el j, el máximo, debe ser un entero o un semientero, ya sabemos que los m, el valor propio del jz, tiene que ser algún entero o semientero que esté entre más j y menos j. Así que todo este camino que hicimos en la clase de hoy nos permitió ya conocer el espectro del jz. Ya sabemos que entonces los m's deben ser enteros o semienteros entre j y menos j. Y eso ya es bastante, ya conocemos bastante información. Partimos de no saber nada de los m, ahora ya para tener datos bastante específicos. Nos falta un valor propio, el lambda, el del j cuadrado. Pero si nosotros hacemos un poquito de memoria, usen la ecuación 1 o la ecuación 2. Con eso ya tenemos cuánto vale el lambda. El lambda debe ser algún número que sea de esta forma. J por J más 1. Entonces, con esto ya podemos concluir algo. Podemos concluir que J cuadrado ya sabemos que saca un H barra cuadrado por lambda, que ya sabemos que lambda vale J factor de J más 1. Donde J es o bien un entero o un semientero. Y que JZ saca un H barra M por E lambda M, donde M es algún número entre más J y menos J. Y con esto ya tenemos el espectro del operador de momento angular. Ahora, el hecho de que estos operadores tengan estos valores propios motiva a un cambio de notación para hacer las cosas un poco más simples. En lugar de usar como subíndices, ustedes van a ver que muchos libros sobre mecánica cuántica y algunos especializados en momento angular ya no usan los subíndices, directamente usan estos lambda y m como etiquetas del mismo ket.
Ahora, la otra simplificación que se hace es que el m sale tal cual, así que se mantiene, pero el lambda da lugar a un j. Así que en lugar de aquí colocar lambda, ahora se habla directamente del valor propio j. Es un cambio de notación que permite simplificar algunas cosas. Y con este cambio de notación es que ahora escribimos nuestro resultado final. Donde j es entero o semientero positivo, y m varía entre menos j y más j, con saltos de a1. Y aquí tenemos el espectro del operador de momentum angular. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿O todavía es mucho para digerir? Sí, un fuerte. Profe, ¿Sí? ¿y cuál es como el sentido de aplicar j al cuadrado? Lo que pasa es que cuando se habla de momentum angular, digamos que al tener j cuadrado, si, mira, si lo intentamos interpretar como en términos clásicos, j cuadrado te da una idea como del impulso angular que tiene algo, ¿ya? El jz, en cambio, te permite un poco intuir la dirección. Dado que no puedes medir simultáneamente Jx, Ji y Jz, como sería en mecánica clásica, y con eso determinar exactamente hacia dónde apunta el vector de momentum angular en mecánica clásica, acá, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno puede conocer una información sobre el momentum angular, la intensidad del momentum angular, y por eso tienes el j cuadrado, y el otro tiene que ver con alguna dirección. Ahí está el jz. Ah, ya, ya sí. Podemos. Y para finalizar, vamos con unos pocos ejemplos. ¿A qué me refiero con esto? Unos ejemplos como para decir por dónde va. Por ejemplo, si j vale 2, los posibles vectores propios son, ya sabemos que son j y m, de la forma 2,2, 2,1, 2,0, 2, menos 1 y 2, menos 2. Entonces, si tienen un momentum angular tal que el j cuadrado tiene valor propio 2, j2, tienen ahí un subespacio de dimensión 5. Si j vale 3, los jm pasan a ser 3,
3,2, 3,1, 3,0, 3-1, 3-2, 3-3. Les hago una pregunta. ¿En el liceo todavía se ve configuración electrónica? ¿En química? Sí, yo recuerdo haberlo visto por lo menos. Ya. Javiera, ¿tú recuerdas haberlo visto? Sí, pero soy mala en química. Ya no importa, si no, yo tampoco soy bueno en química, pero bueno. Lo que sí, recuerden la parte de configuración electrónica. ¿Recuerdan cuando en configuración electrónica se veían los números cuánticos del átomo de hidrógeno? O también a lo mejor lo vieron después en introducción en física moderna también. Bueno, uno tenía varios números cuánticos. En el caso del átomo de hidrógeno teníamos el L, perdón, el ML y el MS, ¿cierto? El N tenía que ver con el nivel de energía, ¿ya? Pero el L vendría siendo lo que nosotros aquí estaríamos llamando J. Pasa que se llama L porque en el caso del átomo ese corresponde a un número cuántico de momentum angular orbital. Pero en este caso, en un caso general, es lo que nosotros llamamos J. Y el ML sería uno de los M's, el M en el fondo asociado a este L. Y por eso que el ML adoptaba valores entre menos L y L. Es porque el espectro del operador de momento angular tiene el valor propio M entre menos J y más J. Ahora, ¿qué pasa con el MS? El MS es también un tipo de M. Por ejemplo, ¿qué pasa si J es igual a un medio? En ese caso, los JM pasan a ser un medio y un medio menos un medio. Ahí ustedes tienen el más menos un medio que puede adoptar el MS. Mientras que estos de acá, el 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, estos en el fondo son MLs. Y si ustedes quieren usar notación de L y S acá, estamos hablando que en este caso, este es un L igual 2, esto de acá es L igual 3, y esto como es semi-entero, estamos hablando que es S igual un medio. Y si ya nos vamos a algo mucho más exótico, supongamos que hubiese una partícula con un J igual a 3 medios, ¿ya? Que eso sería algo que nosotros llamaríamos de spin igual a 3 medios. Los posibles vectores de momento angular acá son 3 medios, 3 medios, 3 medios, un medio, 3 medios menos un medio y 3 medios menos 3 medios. Y así es como ustedes construyen los espacios propios de los operadores de momento angular. Después de todo el desarrollo matemático que hicimos hoy, ya vemos que en el fondo el operador de momento angular tiene un J, que puede ser entero o semi-entero, y que se da una idea de la intensidad de momento angular, y por otro lado tienen el M, que da la proyección del momento angular a lo largo de un eje, en este caso del eje Z. Antes de finalizar, ¿alguna consulta o algo que quieran preguntar? No, no, Arturo. Mira, tampoco.
Ok, así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Igual si pueden, échenle una repasada un poco a la clase de hoy antes de llegar a la próxima, para que lleguen con los conceptos un poco más frescos. Y en la próxima clase vamos a hablar un poco sobre cómo representar matricialmente los operadores de momento angular. Cómo representar matricialmente j cuadrado, jz, y cómo encontrar jx y ji. ¿Ya? Porque aquí hablamos de jz solamente. ¿Ya? Pero cómo encontramos los otros vamos a hablar un poco en la próxima clase también. ¿Ya? Así que eso, dejamos la clase de hoy hasta aquí.